Entonces, regáleme un segundito mientras iniciamos. Bueno, Bueno, por les pido, aquí me quedo escuchando. pido a los asistentes, perdón, yo les pido a los asistentes del jueves empresarial, como ellos siempre estamos programados, que a las 6:30, de 5:30 a 6:30 empieza el jueves empresarial. Como este tiene una nueva connotación, que también están las personas que estamos realizando el curso, la introducción del curso al diplomado, pues les pido que, que se queden para que escuchen lo que va a informar el señor Luis Dávila, y pues por las cuestiones del tiempo. Entonces les pido eso, que lo apoyen en este proceso. Ok, muchas gracias, Mari. Les agradezco a todos. ¿Están viendo mi pantalla en estos momentos? ¿Sí? Ok. Vamos a hablar un poco en la noche de hoy, pues Stalin nos contó acerca de todo lo que tiene que ver el tema del e-commerce como tal, pero debemos tener claro y en cuenta cómo nace todo esto, de dónde nace todo esto. Y es básicamente por conocer todos estos conceptos y tener claro de dónde viene todo esto. Y es lo que vamos a aprender en todo este programa de formación continua especializada con todo el tema de e-commerce y comunidades digitales. Entonces, gracias a la alianza del SENA, Fundein y Acopi, se generaron estos espacios para poder capacitar a las personas en este tipo de habilidades productivas. Entonces, dando inicio a lo que compete, pues, directamente con el tema del diplomado, pues, vamos con la unidad 1, que son comunicaciones digitales estratégicas, y vamos a empezar a dialogar de cómo nace todo esto, cómo inició todo esto que hoy tenemos, e-commerce, smartphones, análisis de datos, comunicación globalizada y todas estas tendencias que hoy se están manejando alrededor de las tecnologías. Recordemos que esto empezó con una revolución industrial y es el primer peldaño para lo que hoy tenemos hoy en día. Y vámonos al concepto principal de lo que es la revolución industrial como tal, que es la piedra angular de todo esto. Y este señor, Gabriel Levy, lo define básicamente como esa profunda revolución tecnológica, social, económica, política y cultural que termina impactando y diluyendo las fronteras de la informática, la física y la biológica. ¿Por qué? Porque básicamente todas esas invenciones y todas esas innovaciones, toda esa creatividad pasa de ser de manos de unos pocos a ser a manos de toda una población global como tal. Entonces, es muy determinante conocer cómo empieza la revolución, cómo se empiezan a gestar estos primeros pasos y, pues, como todo tiene una primera parte, entonces, esa primera parte es la primera revolución industrial. Y pasa en Europa alrededor del siglo XVIII. Por favor, los micrófonos. Los micrófonos, por favor. ¿Cómo está? Ok. Pasa alrededor del siglo XVIII. Perdón, Luis, ¿tú puedes apagarlo? Ya lo silencié. Entonces, pasa alrededor del siglo XVIII en Europa y pues posteriormente se extiende al continente americano y hace referencia pues al primer proceso de transformación económica. Recordemos que antes pues la industria no estaba mecanizada, todos los procesos eran básicamente artesanales y las máquinas pues no tenían un lugar relevante dentro de los procesos industriales. Quiere decir que toda la mano de obra o todo lo que tenía, todo lo que se tenía para producir en la industria era el ser humano. Las personas eran la mano de obra productiva de todas las industrias en esa época. La primera revolución industrial pues trajo consigo las primeras máquinas mecanizadas, el uso de las palancas, el uso de la combustión,
el uso del ferrocarril, el uso de todos los sistemas mecánicos, los motores a combustión interna, que pues todavía se siguen utilizando, pero que hoy tienen pues otro tipo de tecnología, los combustiones a vapor, todos estos eran, digamos, elementos que ponían a funcionar la industria en esa época. Y era conocida también como la época de las chimeneas. ¿Por qué se conoció como la época de la chimenea? Hombre, la imagen que teníamos de las zonas industriales en esa época eran zonas básicamente contaminadas por el humo, contaminadas por todo el smog que producía esa maquinaria de la cual le acabo de mencionar, y que no paraban, que en esa época pues la revolución industrial estaba destinada a producir sin parar, en ningún momento paraba, era producción constante. Y creo que hemos escuchado muchas veces acerca de cómo funcionaba esto y pues las limitantes que tenían pues para un sistema de producción continuo. Continuamos con la segunda revolución industrial, que ya hay unos cambios alrededor del 870 y va hasta 1914, donde ya empezó un proceso de industrialización, de mecanización e industrialización. Entonces ya había, no solo había máquinas, sino que ya habían procesos estructurados o máquinas secuenciales que hacían ya parte del trabajo de las personas. Con esto les quiero decir que si antes había una persona haciendo empacados, ya iba siendo reemplazado por una máquina, en este caso. Una de las primeras empresas que armó un gran proceso de industrialización fue Ford. Recordemos que para esa época, alrededor del 1900, se empezó a construir el modelo T. Ese fue el primer vehículo de combustión interna que tuvimos en el mundo. Y Henry Ford, pues, al hacer este descubrimiento, pues, no se dedicó a hacer otra cosa más que producir. Y aquí empezó, pues, básicamente lo que conocemos como la tercera revolución industrial, que empezó, pues, abrió la puerta a empezar. Listo, estoy haciendo 10.000 carros, ¿y ahora qué hago? Empieza a exportar. Entonces empezó lo que llamamos la famosa globalización. Y básicamente la globalización es ese proceso en el cual internacionalizamos lo que se está construyendo y de una forma progresiva. Nos permite también pues acortar esas brechas y esas distancias que hay entre las naciones, entre los pueblos amigos, y empezar pues digamos un proceso de conocer no solamente a nivel económico sino también al nivel cultural lo que están haciendo otros países. La tercera revolución industrial fue identificada, conceptualizada y propuesta por el sociólogo economista norteamericano Jerry Flinders. Este señor habló de un concepto de convergencia y empezó a visualizar que las tecnologías de la información estaban permeando en la industrialización, debían hacer parte de la industrialización. Vio que eran vital. Era tan vital la tecnología en la industrialización que visionó que llegaría un momento en que las tecnologías serían el componente principal de la industrialización. Y pues eso no es sorpresa. Hoy en día la tecnología es el referente principal en la industrialización. Y lo vemos en lo que estamos llamando hoy la cuarta revolución industrial. Pero ¿qué compete o qué forma la cuarta revolución industrial? Cuando esto empezó a conceptualizarse, cuando en el Foro Económico Mundial se definió como que ya llegamos aquí, ya estamos aquí, ya no es un concepto, ya básicamente es un estilo de vida, ya básicamente hace parte de nosotros, no es una hipótesis, sino que ya es algo que está probado y que en estos momentos, probado y avalado, porque para que la industria pueda funcionar,
pues tiene que tener una serie de protocolos y protocolos y adecuaciones para que tenga un proceso correcto. En la primera revolución, pues, la industria se procuraba producir, simplemente producir, producir y producir. En la segunda revolución industrial era producir, pero con procesos estructurados. Ya habían cambios en los procesos. En la tercera era producir con calidad. Ya estábamos hablando de que se producía con calidad. Ya habían unos procesos estandarizados, ya había un sistema de control de calidad para esa producción. No era simplemente producir por producir, sino que ya se hacían controles de calidad de esos productos para que no llegaran a manos del cliente final defectuosos o para que no hubiese ningún inconveniente con ese producto final. Ya hoy en día está, además de producir con calidad, pues ya está el tema de satisfacción del cliente. Ya tiene que hacer feliz al cliente. Y eso ha tenido un nombre que básicamente consiste en la declaración de intereses y declaración de emotiva incluso del comprador final. Entonces la cuarta revolución industrial ya tiene muchísimos más componentes, abarca los campos de la robótica, inteligencia artificial, cadena de bloques, nanotecnología, computación cuántica, biotecnología, Internet de las cosas, impresión 3D, vehículos autónomos, y ya se convierten estas áreas de conocimiento como tal en unos pilares de la industria y los pilares de la cuarta revolución industrial. Aquí vemos un breve resumen con unos conceptos también pequeños y claros. La primera revolución industrial se habló de la mecanización, la segunda de la electricidad, la tercera ya hace parte con los componentes informáticos y ya la cuarta habla de digitalización. Ya cuando hablamos de digitalización, pues tenemos que tener en cuenta que todos los componentes tecnológicos están integrados con ella. Entonces, es algo fundamental en este momento para que de alguna u otra forma esta se pueda gestar. Ya hay visionarios, obviamente, porque siempre estamos llenos de visionarios que dicen que ya hay una quinta revolución industrial, que ya habla incluso de predicciones al momento de fabricar, de ser más eficientes al momento de la fabricación. Eso todavía está en conceptos, en etapa experimental, en un montón de hipótesis, donde puede incluir incluso entornos mentales, neurociencia y otro tipo de componentes que pues todavía no han sido conceptualizados de manera completa y que apenas están en investigación. La cuarta revolución industrial está ya en este momento con nosotros, es lo que permea nuestras vidas a todo momento, es con lo que vivimos a diario y básicamente es con lo que vamos a vivir el resto de nuestras vidas hasta el momento, porque es el mayor conglomerado de componentes en un solo concepto, la digitalización. Aquí vemos una infografía un poco más amplia de lo que les acabo de mencionar, pero básicamente es lo mismo. Hablamos, bueno, hay algo que es relevante mencionar y es que el grado de complejidad de cómo funcionan las cosas, pues obviamente se da ahorita en la cuarta revolución. ¿Por qué? Porque básicamente integra mucho más elementos. Entonces, es algo que hay que anotar y algo que hay que tener muy bien en cuenta. La cuarta revolución industrial pues tiene unos pilares fundamentales, que son las que la materializan como tal. Y fueron los que mencionamos ahorita en las diapositivas anteriores. Habla de la robótica, la simulación, el Big Data, la realidad aumentada, los sistemas de integración, el Internet de las cosas, la ciberseguridad y el cloud computing. Durante el desarrollo de este curso, pues vamos a detallar cada una de esas. De pronto no a profundidad, vamos a ser muy generales porque cada una de estas tiene un amplio espectro y muchas cosas que son de muy detalle, pero que
vamos a necesitar, digámoslo así, para poder tener unos conceptos claros para poder entrar a la siguiente unidad con unos conceptos robustos que nos van a ayudar, obviamente, a empezar a materializar eso que queremos con el e-commerce, porque si estamos acá, de alguna u otra forma, es porque nos interesa el tema del e-commerce y queremos escuchar estrategias, queremos saber estrategias que nos puedan llevar a potencializar, en este caso, nuestros emprendimientos. Espero que haya emprendedores acá. Esto sería para ellos, digamos, un muy buen alimento para poder integrarlo a nuestro emprendimiento. Podemos entregarle muchas técnicas y herramientas que le puedan servir en el futuro a esos emprendedores. Y a esos que quieren conocer pues, de e-commerce, pues también les abre el panorama mental acerca de cuáles son las tecnologías que pueden empezar a implementar al momento pues, de iniciar un nuevo negocio. Cuando hablamos de Big Data, que es uno de los temas como más interesantes para mí en particular en esta cuarta revolución industrial, hablamos de una ciencia que nos ayuda pues a tener esa inteligencia necesaria al momento de generar, hablemos así, un negocio. El Big Data es esa ciencia que se encarga de estudiar los comportamientos de las personas hoy en día. ¿Cómo así los comportamientos? Hombre, todos tenemos un celular en la mano. Todos, en cualquier momento de nuestro día, estamos entregando información a unas grandes compañías. Y estas compañías lo que están haciendo con esta información básicamente es organizándola, analizándola y entregándola al mejor postor. Cada vez que nosotros hacemos un acuerdo de licencia en la instalación de una aplicación, ellos están captando información de nuestra parte, que nosotros se lo estamos permitiendo. Hay un concepto en el e-commerce que dice que si usted no compró el producto, usted es el producto. Y esa es la forma en la que se recoge la información. Cada vez que nosotros instalamos una aplicación, por ejemplo, como Instagram, estamos dando permiso para que ellos estén visualizando dónde están nuestros mayores intereses. Hombre, ¿qué hacen con la información del interés de una persona? Tal vez con el interés de una persona no, pero imagínense con el de millones de personas. Pues esta información es analizada, es ordenada, es analizada y es entregada a aquellas personas que sí le interesan. Durante el desarrollo del curso vamos a ver un temita que se llama el valor de la información y vamos a saber y a ver qué es tan revelante el tema del Big Data y por qué para unas personas tiene mayor valor y otras. ¿Por qué es tan interesante el Big Data? Hombre, porque ayuda a detectar problemas y oportunidades. Porque ayuda a las organizaciones a la toma de decisiones de manera argumentada. Porque mejora el posicionamiento de los productos y los servicios de alguna marca. Básicamente, si yo conozco cómo está fluctuando o cómo se comporta mi marca en el mercado, si vendo en horas de la noche o en horas de la mañana o si conozco el segmento del mercado al que le estoy vendiendo, pues puedo hacer estrategias para atacar ese segmento de mercado. Pues también ha ayudado mucho a las organizaciones a conocer dónde están esos nuevos modelos de negocio o a conocer incluso cuál es el perfil de su nuevo cliente, usuario o cliente. La robotización, pues básicamente es un proceso de mecánica automática y lo que hace es simplemente apoyar al humano como tal a producir de manera mucho más automática y mucho más rápida. La simulación nos ayuda a entender o a crear predicciones acerca de qué pasaría al momento de la toma de ciertas decisiones. Los sistemas integrados pues son aquellas unidades, por ejemplo, el cloud computing integrado con el sistema de mi cadena de suministro y almacenamiento. Y habla de la integración de cada uno de estos componentes. En la cadena de abastecimiento, por ejemplo, podemos hablar de la integración en la logística 4.0
de que el transporte de última milla pues está integrado con el servicio de transporte de recepción de la mercancía en puerto. Así ellos pueden de alguna u otra forma tener eficiencia de sus recursos al momento de hacer una operación. Podemos tener la trazabilidad incluso con los sistemas integrados, saber qué pasó con una mercancía desde el punto A al punto B y en todo momento saber dónde está. Los sistemas de integrados nos ayudan para esto. El Internet de las Cosas, que es otro de los puntos importantes en los pilares, habla de cómo los dispositivos pues ya pueden captar datos, cómo cada uno de los dispositivos que tenemos a la mano pues ya tienen integrados ciertos sistemas de información que les ayudan a captar datos. ¿Por qué captan datos? Pues ya hablamos de que la captación de datos es para poder ayudar a tomar decisiones y a la detección de problemas y oportunidades. El Internet de las Cosas en algún futuro no muy lejano habla de que nuestros smartwatch, nuestros celulares puedan predecir incluso algunas enfermedades, puedan predecir incluso algunos estados emocionales y puedan servir para las predicciones futuras. El Internet de las Cosas ha apoyado mucho a los avances en la investigación de la salud y la ciencia. Básicamente es donde más se está trabajando en estos momentos pues, para poder alargar la vida del ser humano, que es uno de los sueños de la humanidad. La ciberseguridad, que también hace parte de esta cuarta revolución, porque obviamente al momento de empezar a trabajar todo en tema tecnológico, era necesario empezar a implementar mecanismos de seguridad. Y tal como se mencionó anteriormente con el tema de Bitcoin, aquí en la ciberseguridad nace algo que se llama el blockchain, que básicamente es la cadena de bloques y es un sistema de seguridad que hasta el momento se puede determinar como infalible porque es una seguridad muy extrema. Es muy extrema, es en un solo sentido y es muy difícil de descifrar. Ya estaremos hablando al detalle cómo funciona. El cloud computing es lo que llamamos la computación en la nube. A veces hablamos de dónde están los archivos, no en la nube. ¿Y qué es eso? Se nos infla la cabeza al momento. Pues básicamente son centros de datos físicos ubicados en alguna parte del mundo, el cual contiene la información, en este caso, son centros de datos que sirven para almacenar información, son centros de datos también para computar información. Ya se habla, por ejemplo, en el ambiente de las consolas de videojuegos, que ya no será necesario comprar una consola de videojuegos porque la computación en la nube permitirá adquirir un servicio, el cual pues procesará todo eso, tendrá la capacidad de procesamiento de los videojuegos. Yo solamente tendré que tener un ancho de banda lo suficientemente amplio en mi casa para que ese video cargue a la velocidad más rápida posible, porque yo no estoy jugando acá, estoy jugando allá en la nube, estoy jugando allá en los centros de datos que están construidos físicamente y solamente me está transmitiendo el video a mí. Entonces, es uno de las temáticas o la usabilidad de este. También, pues, hoy todas las páginas de internet pues están cargadas en servidores. Antes se cargaban en servidores que tenían las empresas ahí de manera física, los centros de datos. Ya hoy esos centros de datos pues no digamos que están obsoletos porque hay todavía empresas que los usan, pero ya son de menos uso, o es menos común utilizarlos. Ya es mucho más seguro incluso tener acceso al cloud computing. Realidad aumentada. Hombre, hemos visto que el año pasado fue el año 1 de la realidad aumentada, en 2019, donde ya hay modelos de virtualización en los cuales ya podemos ver eso que alguna vez vimos por allá en los 80, cuando veíamos las películas de Star Wars, los hologramas, pues ya los podemos empezar a ver en nuestros celulares, no un holograma como tal, pero ya vemos que el plano como tal del 2D y el 3D pasa a otra dimensión
y la plaza a una cuarta dimensión, mal llamada cuarta dimensión, porque ya la estamos viendo de alguna u otra forma en esa dimensión adicional que nos permite apreciarlo como una realidad aumentada. También veremos un concepto más robusto de esto durante el desarrollo de este curso. Estos son los pilares principales que marcan la cuarta revolución y que nos van a estar siguiendo durante el desarrollo del curso. Siempre vamos a estar hablando de ellos, siempre los vamos a tener inmersos en muchos de los componentes que dialogaremos. Bueno, ya los mencioné con la infografía, pero aquí está y se los voy a dejar también esta diapositiva, pues para que la descarguen y pues posteriormente enriquezcan mucho más el concepto que les acabo de mencionar. Todo el material va a quedar montado en la plataforma, entonces para que estén muy pendientes, semana a semana se va a estar montando el material de 2 unidades aproximadamente hasta la finalización del curso. Entonces ya hablamos de la inteligencia artificial, de la ciencia de datos y el Big Data, del Internet de las cosas, de la computación en la nube, de la realidad aumentada, ya tocamos todos estos temas, nanotecnología, acá está enmarcada, pues básicamente es la conversión de esa tecnología que antes se hablaba de que un procesador se podía construir en 15 milímetros, 1.5 centímetros, o hace 10 años eran 73 milímetros, o sea, 7 centímetros casi, un procesador. Hoy ya estamos hablando de nanómetros, es una cantidad mucho más pequeña de eso. Poco se conoce sobre esto hasta el momento, pues porque básicamente hay muchas cosas que están en investigación. En el área de la salud sí se conoce mucho de la nanotecnología porque las usan mucho en los procesos cardiovasculares al momento de hacer algún tipo de operaciones. Utilizan aparatos y dispositivos diminutos para poder llegar a incluso a destrabar arterias. Pueden tomarse el tiempo de investigar acerca de eso y compartir con nosotros en cualquier momento que lo deseen. Manufactura aditiva o impresión 3D. Hace 2 años no sabíamos, 3 años no sabíamos qué era la impresión 3D. Hoy ya lo vemos como una realidad. Hoy la impresión 3D es capaz incluso de hacer de piezas biomecánicas, es capaz de construir casas, es capaz de hacer edificios. Hay muchas investigaciones al respecto que hablan que con la impresión 3D podemos llegar incluso a fabricar cosas que jamás habíamos podido imaginar o que las maquinarias normales no nos habían podido imaginar crear. Un dato interesante que les puedo dejar es que, por ejemplo, el 5% de lo que existe hoy en el cohete SpaceX, que fue a la Luna, perdón, a la Estación Espacial hace aproximadamente unos meses, fue construido, fue impreso, perdón, es la palabra correcta, discúlpenme, fue impreso en impresiones 3D. Entonces, vemos cómo la impresión 3D ha estado entrando y también permeando la ciencia y la tecnología. La robótica autónoma, hoy se habla, pues ya lo habíamos mencionado, de automatización, de sistematización y automatización. Ya muchos de los procesos, damos un ejemplo, por ejemplo, la industria que tenemos aquí en Cartagena, Reficar, muchos de sus procesos son automatizados. Ya las inspecciones realizadas por el hombre son pocas. Todo se hace desde un centro de control de mando en el cual tienen estructurado pues básicamente toda la línea de producción, absolutamente toda. Se sabe desde la cantidad de barriles que entran hasta los que se producen y se hace poco uso de la mano de obra por eso mismo, por la automatización. Ya el cierre de válvulas se hace a través de un computador. Todo el proceso pues básicamente está industrializado. Bueno, recordemos que la refinería Cartagena es una de las más innovadoras a nivel de Latinoamérica.
Simulación virtual computarizada, era lo mismo de simulación, que ya lo mencionamos. Y cuando hablamos de simulación es básicamente decirle a una computadora qué estás haciendo, brindarle unos datos y que ella nos simule varios escenarios para poder llegar a una toma de decisiones correctas. Entonces la simulación se va a convertir hoy en día en un aliado importante, pues nos va a ayudar a predecir muchas cosas en el futuro. Con la simulación también llega un concepto que se dice computación cuántica, que nos ayuda pues a hacer cálculos mucho más rápidos y mucho más veloces. Y nos ayuda a entregar, también la computación cuántica nos ayuda a entregar una mayor cantidad de resultados. Un escenario, un ejemplo de simulación lo podemos entender, por ejemplo, cuando se está haciendo la construcción de un barco. Ellos lo utilizan mucho. Y utilizan, cuando se está haciendo la construcción de el casco del barco, pues simulan cómo se comportaría en distintos escenarios de marea o en alta mar. Y pues con base a los resultados de esas simulaciones, pues toman la decisión de las características o especificaciones reales finales que tiene incluso el casco del barco. También se hacen simulaciones, pues, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo con todo el tema del coronavirus, pues obviamente los expertos en las diferentes áreas toman los datos iniciales para proyectar cuál puede ser incluso la cantidad de enfermos. Todos escuchamos la famosa curva, el pico. Eso fue gracias a simulaciones y datos, Big Data y simulación, con lo cual los gobernantes pues toman las decisiones. Por ese tipo de simulaciones fue que, digamos, se tomó la decisión de el aislamiento preventivo, pues para no llegar a un pico mayor. Las simulaciones fueron las que le dieron el argumento suficiente a los gobernantes para poder declarar la emergencia como tal. Eso fue lo que sirvió como argumento para declarar la emergencia. Se hacen simulaciones en todo momento, ahorita se está haciendo simulaciones para la elección del próximo presidente de Estados Unidos, en las elecciones, en los sistemas electorales. Se usa mucho la simulación para conocer, con ayuda de las encuestas, para conocer quién puede ser el virtual ganador. Y las simulaciones están hoy en día en muchas áreas de nuestras vidas. La cadena de bloques o blockchain, como lo habíamos mencionado, pues básicamente es un sistema de ciberseguridad. Mucho más adelante vamos a hablar al concreto de esto. Todos estos hacen parte de los pilares de la cuarta revolución industrial. Todos ellos son fundamentales y vitales en todos estos saltos tecnológicos que hemos tenido. De pronto algunos más que otros, y de pronto algunos tienen más relevancia que otros, pero todos ellos son de vital importancia en todo en toda esta revolución industrial que estamos viviendo. Una pregunta que nos hacemos es, pues, y que hace parte para responder en el diplomado, es cómo abordar la comunicación en la cuarta revolución industrial, cuando hoy todos tenemos celulares, computadoras y un montón de dispositivos. Se ha visto y se ha identificado a nivel organizacional, pues, que las comunicaciones, pues, también son de vital importancia en todo el andar de la cuarta revolución. Tenemos que tener claro que la comunicación es a todas estas el método que tenemos todos los seres humanos para poder transmitir una idea o un concepto, y que es transversal a todas las áreas de nuestra vida, a todas las áreas de nuestra vida. Es algo que de alguna u otra cosa no podemos desvincular de todo lo que hacemos. Y hablamos de cómo manejarla porque las comunicaciones ya no se manejan igual antes en la primera revolución a la que ahora.
Vemos en las organizaciones que los empleados son cada vez más influyentes. ¿Por qué son cada vez más influyentes? Porque como todos tenemos acceso a la información, pues conocemos de estrategias o implementaciones que han podido funcionar en otras áreas y que pueden funcionar en la organización en la que estoy. Uno de los temas que se habla es que las compañías tecnológicas pues son las que están de alguna u otra forma mucho mejor rankeadas, están en la cima en estos momentos pues de la riqueza. En el top 10 de las empresas más ricas del mundo hay aproximadamente 6 o 7 que son de tecnología. Y estamos hablando de Amazon, estamos hablando de Alphabet, que es el mismo Google, de Apple, de Microsoft, de Dell, de Hewlett Packard. Bueno, Hewlett Packard está en la lista, pero pronto ya no está en el top 10. Y de otro tipo de empresas que también, pues, Facebook, que hacen parte de todo esto. Entonces, las empresas de tecnología son las que hoy pues están, digámoslo así, con mayor poder en el tema de las comunicaciones. Son las que tienen la mayor relevancia hoy en el tema de las comunicaciones. Son las que todos acudimos para poder de alguna u otra forma entender qué está sucediendo. Lo vemos en los medios de comunicación masivos, hablando de prensa y radio, constantemente pues somos influenciados por lo que vemos. Entonces la cuarta revolución industrial, con esto les quiero decir que la cuarta revolución industrial pues se basa mucho en las comunicaciones para poder alcanzar a esos potenciales clientes o a esos potenciales servicios también. Los datos son la nueva moneda de cambio. Quien tiene la información tiene el poder. Esto es algo que no podemos negar. Básicamente todos los seres humanos nos hemos convertido en usuarios de algo. Ya les había mencionado que si usted no compró el producto, usted es el producto. Entonces, esto aplica básicamente como moneda de cambio para todas esas empresas que necesitan esos datos y poder llegar a nuestros bolsillos. Si una empresa sabe cuáles son mis intereses y cuáles son esas cosas que yo deseo en un futuro, pues básicamente construye un algoritmo de mercado. Perdón, en cualquier momento de mi vida me lo puede poner en bandeja de plata como si fuera una promoción y pues yo voy a caer porque ellos ya conocen mis intereses. Y la innovación en el marketing habla de que como ellos tienen uso de la información, los algoritmos leen y detectan en todo momento qué desean los clientes. Ana Marín, veo que levantó la mano. Vamos a dejar las preguntas para el final. Ya me falta un poco y les doy la palabra para que podamos dialogar al respecto. Vale, ya estoy terminando. Ya solamente me faltan unos 7 slides y damos espacio para las preguntas. Es un reto, como les había mencionado, la comunicación es la disciplina transversal a todas las actividades de los seres humanos. Entonces es un reto para las organizaciones entender cómo funciona este mecanismo de comunicación. Es necesario para las organizaciones hoy en día entender qué es lo que quiere cada uno de sus usuarios, de sus clientes. Estamos hablando de e-commerce, entonces hablamos de dos aspectos: las organizaciones que venden y los usuarios o los clientes finales. Entonces, debemos entender cómo se usan estas comunicaciones, cómo usan los usuarios las comunicaciones y para poder vivir diariamente, y cómo las organizaciones se aprovechan del uso de esas comunicaciones para poder llegar al usuario. Esto se hace en ambos sentidos, en ambos canales. Ya les mencioné que nosotros todo el tiempo estamos entregando información a las organizaciones para que éstas puedan analizarlo y venderlas al mejor postor. Entonces, las comunicaciones son vitales y nosotros tenemos que tener claro realmente qué cantidad de información estamos entregando. No todo es tecnología, y bien lo dice este señor David Rogers.
en el tema de la transformación digital, que es lo que estamos viviendo hoy de manera exponencial. No todo es cuestión de tecnología, sino de estrategia, liderazgo y nuevas formas de pensar. Las organizaciones como tal, pues no todo el tiempo se encargan de apalancarse en la tecnología, sino que también a veces pues van de puerta en puerta y tocan a ver qué le duele a su cliente y cómo pueden satisfacer mejor sus necesidades. Y esto es un concepto que todavía es respetable. Todavía hay clientes que no conocen mucho de la tecnología y que también son potenciales compradores. La tecnología y las comunicaciones. Bueno, estos son los medios que tenemos hoy en día. Ya hablamos de ellos: Big Data, Business Intelligence. En este capítulo de Business Intelligence, hay que dejar muy claro que el Big Data ha ayudado a que se desarrolle mejor una inteligencia del negocio. Estas son las herramientas que han facilitado la aparición de nuevos modelos y propuestas de negocio. Todos esos nuevos modelos que vemos hoy que se están creando son gracias a la ayuda del Big Data. Y son gracias al conocimiento del Big Data de su entorno, del entorno, de cómo se mueve el usuario cliente. El Business Intelligence es básicamente ese análisis que se hace de esos datos para convertirlos en negocio. ¿De dónde podemos hallar los datos? Hay distintas fuentes, hay datos abiertos, hay datos que vienen por los ERP, que son aquellos o datos que nosotros mismos proporcionamos a las empresas. Todos estos datos, como les dije, pueden ser adquiridos. Hay muchas empresas que los venden y que ayudan también a la toma de decisiones, que son necesarias al momento de la toma de decisiones. ¿Qué otros medios tenemos para las comunicaciones? Inteligencia artificial y aprendizaje automático, plataformas de automatización de tareas en marketing. Eso lo utilizamos al momento en los sistemas integrados. Cuando se llega a una orden, se hace todo el proceso de trazabilidad de A hasta B, desde que se toma el pedido hasta la llegada del pedido. En realidad aumentada y realidad virtual, todos estos son los medios que tenemos para la tecnología y las comunicaciones. Ya se está utilizando tours virtuales y tours con realidad aumentada, móvil y video marketing. Es muy importante que analicemos de todo esto que está permeando nuestra vida, qué es lo que más nos interesa realmente nosotros como estudiantes de este diplomado, qué podemos adquirir de todas estas tecnologías que nos puedan servir en un futuro y que pues, nos puedan ayudar a mejorar nuestros modelos de negocio, nuestras empresas, para esos que tienen emprendimiento y para los que piensan construirlo en algún futuro. ¿Qué se puede decir de las tecnologías de las comunicaciones? Pues acá vemos unos bullet points. Hablan de saber utilizar los canales de comunicación pues para poder llegar también a los potenciales clientes. Salir de la caja o salir del paradigma en el que estamos, innovar con las comunicaciones. El amigo Stalin nos habló de que hoy las empresas utilizan WhatsApp Business, o antes solamente utilizaban WhatsApp para poder comunicarse y para poder pues, llegar a su potencial cliente. Implementar multicanalidad, no solamente debemos utilizar un solo canal, sino todos los canales que sean necesarios y ya se abrirán nuevas alternativas con el paso del tiempo. Hoy podemos adquirir productos de múltiples formas. Stalin las mostró en su presentación. Entonces, eso es multicanalidad. Trabajar en función del tiempo, economía, política, social, ambiental, pues nosotros tenemos que conocer todo lo que pasa a nuestro alrededor para saber cuáles son las mejores estrategias a implementar. Generar mensajes de alto impacto para salir del medio de la infoxicación. Miren, la infoxicación la estamos viviendo todos. Es ese compartir constante de información y esa inundación que tenemos de la cantidad de información. No toda la información es buena. Y eso es un reto que superar. Debemos saber filtrar qué nos sirve y qué no nos sirve. No todo nos interesa de alguna u otra forma.
y tenemos que ser muy estratégicos al momento de decidir qué tipo de información necesitamos que nos llegue. Ya hay mecanismos para combatir la infoxicación. Por ejemplo, el primer entorno en que se determinó infoxicado eran los correos electrónicos cuando se llenaban de spam. Yo no sé si, tal vez muchos nos acordaremos de eso, que llegábamos una mañana y teníamos 200 correos, solamente había uno de una persona interesante, nuestro jefe, que nos iba a dar una instrucción, el resto eran puras propagandas y servicios, promociones y una cantidad de cosas. Entonces ya se empezaron a establecer mecanismos para evitar esa infoxicación, en donde se decía pues básicamente que los usuarios tenían derecho a desuscribirse de aquella información que no les interesaba. Empezaron a crearse leyes como la Bad Data. No todo el mundo debería tener mi información, solamente tienen que tener mi información a quien yo le haya dado permiso. O sea, no todo el mundo me puede estar mandando un correo si yo no le he dado permiso. Y si me manda un correo debe darme la posibilidad de poder bloquearlo para que en un futuro no pueda recibir esa información. Esto en caso de las organizaciones. Si no, me está violando un derecho de la Bad Data. Y cómo tuvo mi información y de alguna u otra forma está violando el derecho a mi persona de no querer observar ese tipo de información. Entonces, todo esto vino con la cuarta revolución industrial. Todo esto vino con todos estos avances tecnológicos. En esta temática número 2, que es la segunda unidad, hablamos de que la tecnología pues va a seguir su crecimiento exponencial y que ya está en todos lados. Hoy en día se habla de que con la globalización, que las brechas no existen, que no hay brecha en la tecnología. La misma tecnología a nivel de software que se hace en China, Japón, en Corea del Sur, que son los países pues que de alguna u otra forma llevan la ventaja, no hay que negarlo. Esa misma tecnología puede ser utilizada acá. La única barrera es el idioma, pues obviamente no la vamos a utilizar en el mismo lenguaje, hay que hacerle cambio del lenguaje, pero eso nos da el ejemplo de que las brechas están con la tecnología es cortica. Ejemplo, por ejemplo, TikTok hace un año no se conocía, ya está a nivel, ya hay 200 millones de usuarios. Muchas aplicaciones que hay en otros países llegan fácilmente a otros países sin ningún inconveniente y habla de que las brechas se redujeron. Y habla muy bien de que estamos en un mundo globalizado. Entonces, ese concepto también aparece con la cuarta revolución industrial. Ya hay un intercambio de conocimiento y hay un intercambio cultural, ya el intercambio cultural se puede dar mucho más fácil gracias a esa de la globalización. Me voy a pasar esto porque es un concepto muy amplio vamos a terminar con esta diapositiva que habla de la globalización cultural y las tecnologías de información, comunicación en la cibersociedad. Y es que habla de discursividad relevante. ¿Y qué es eso? Nos preguntamos. ¿Qué es la discursividad relevante? Y no es más que toda esa información a la que nosotros tenemos acceso, a la que nosotros podemos llegar de manera amplia, a la que nosotros pues podemos llegar de manera fácil, a la que no tiene para nosotros ningún límite. Es ese fenómeno que podemos identificar como de que la información que yo tome puede ser transformada a mi conveniencia también, que la puedo hacer relevante para mi vida. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros tenemos una enfermedad, al primero que deberíamos recurrir es al médico, pero no estamos acudiendo al médico de inmediato. Estamos dando una vuelta así de larga, porque primero buscamos en internet. Primero preguntamos a todo el que vemos en las redes sociales. Primero hacemos
una cantidad de maromas antes de ir al médico. Y tomamos ese discurso de cada una de estas partes y lo absorbemos nosotros, lo hacemos para nosotros, lo tomamos antes de ir al médico. La globalización ha permitido eso. Hablamos de globalización cultural y democracia global y es que ya podemos conocer otras culturas gracias a las tecnologías de la información. Ya podemos llegar a conocer otras estructuras, otras culturas gracias a las tecnologías de la información. Un ejemplo de esto, por ejemplo, ya se pueden visitar parques gracias al Google Maps. Yo puedo poner el Google Street en cualquier partecita que me interesa, bueno, si está mapeada, y yo puedo caminar por las calles. Pues no es la misma sensación de viajar, pero te puede guiar mucho y puedes conocer muchas cosas del ambiente y del entorno, de cómo viven esas personas en una determinada región. Hablamos de elementos causales y son, digámoslo así, cómo permean las comunicaciones en la cuarta revolución industrial. ¿Cómo ha sido una de las causas principales de que todo esto se dé? ¿Cómo las comunicaciones, cómo han desaparecido las fronteras en las comunicaciones? Eso es algo muy relevante en este momento. ¿Cómo tenemos información de otros países? En el texto guía hay mucho más profundidad de esto. Igual yo quería tocarles esto de manera muy, muy general. Sé que estamos corriendo con el tiempo y que de alguna u otra forma pues ya habíamos pasado el tiempo regular que habíamos mencionado. Sin embargo, les puedo decir que con el pasar de las semanas y semana a semana, pues vamos a profundizar en muchos de estos temas y vamos a ver cómo hacen parte de nuestra vida. Ya para terminar, pues vamos a cerrar con la ronda de preguntas. Vamos a cerrar con la ronda de preguntas. Ok, en el chat, ¿la sesión se va a compartir? Sí, se va a compartir, claramente está siendo grabada y va a ser compartida en la plataforma. La persona que alzó la mano. No sé si me puede dialogar nuevamente, que no veo quién es la persona que iba a hacer la pregunta. Bueno, en este caso, ya para finalizar, si alguno de los integrantes del curso, del diplomado, tiene alguna pregunta, este es el momento, el espacio que estamos disponiendo para hacer alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, por favor. Mari, no te escuchamos. Bueno. ¿Conmigo? ¿Aló? ¿Conmigo? No, o sea, no estaba abriendo el micrófono para ver cómo iba. Ok. Bueno, señores, con esto culminamos en la noche de hoy la primera sesión del diplomado. Semana a semana vamos a ampliar cada uno de los temas. Algunas sesiones tendrán unas actividades, otras no. Al final de cada unidad va a haber un proyecto. Entonces, este proyecto pues tendrán que desarrollarlo. Va a haber un caso de estudio en el cual pues tendrán que, con el conocimiento adquirido, desarrollarlo. Esa es la modalidad del curso como tal.
además de las presentaciones y de estos espacios para compartir esas presentaciones, pues vamos a tener talleres y casos de estudio para que ustedes pues pongan en acción los conocimientos adquiridos. Vamos a dar por finalizado entonces en este momento la sesión, la primera sesión. Sean todos bienvenidos al curso, este diplomado de e-commerce. Estaremos viéndonos todas las semanas, mi persona y ustedes, para poder compartir todo este tema del e-commerce. Aquí Jairo hace una pregunta. ¿Colombia está preparada tecnológicamente para magnificación de buyers y compradores en línea? Bueno, la infraestructura básicamente está. Hay parte de la infraestructura compuesta. Vimos el ejemplo de Merkeo. Merkeo llegó a vender más del 200% de lo que vendían. Venden normalmente los grandes superficies. Entonces, creería que sí hay una infraestructura para todo eso. Ya el tema de los mecanismos digitales nos permiten pues llegar a todas partes y yo sí creería, tengo mucha fe de que va a haber masificación de compradores, va a haber. Ahora con la llegada de Nubank pues va a ser mucho más fácil, pues ya todos tendremos acceso al dinero digital. Mucha gente que no lo tiene hoy en día pues va a empezar a tener acceso al dinero digital, lo cual pues le va a permitir pues llegar a los marketplaces y a las tiendas de e-commerce para poder comprar. Las reuniones no van a ser todos los jueves. El día les estaremos haciendo llegar el mensaje por WhatsApp del día que vamos a establecer. Probablemente sean todos los martes a las 6:30. Les haremos llegar el mensaje por WhatsApp y una vez establecido pues va a ser siempre el mismo horario. Entonces, esa información les estará llegando al grupo que tienen actualmente. Moisés les hará llegar la información. Luis, el horario tiene que iniciar a las 6, no a las 6:30 por cuestiones del centro. Ok. Cierto. Hubo una restricción que nos dieron que era hasta antes de 6 de la tarde, entonces les estaremos compartiendo una vez se tome la decisión cuál va a ser la hora regular para la reunión. Estimados estudiantes, no siendo más, pues les agradezco a todos ustedes los que permanecieron hasta este momento. Entiendo que se nos extendió muchísimo la charla. Les agradezco a todos por estar acá y por acompañarnos en esta sesión. Espero vernos semana a semana y muchas gracias pues, por su participación y por estar acá. Yo les recuerdo, Luis, o sea, no sé si Moisés pensaba que lo iba a hacer, recordarles la evaluación previa que tienen que hacer, o sea, no sé cómo va eso, para ver si Moisés le aprovecha y le da algún mensaje relacionado con la parte administrativa. Creo que eso se está haciendo por WhatsApp. No, pero aprovechar este escenario para que él les diga algo sería bueno también. Sí, buenas tardes. Bueno, con los estudiantes les he ido compartiendo por WhatsApp y recordando lo importante que es realizar las actividades previas, como es la evaluación de conocimientos, ver los videos al iniciar al ingresar a la plataforma por primera vez y demás. Es importante que lo realicen porque, bueno, administrativamente, pues todo esto cuenta para el tema de la certificación, así como también les